Vamos a dar lectura a su palabra. Y dice, entrándose Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: blasfema, dice. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Oramos al Señor. Padre eterno y amantísimo Señor, te pido en esta hora, Señor, que el Espíritu Santo obre en las vidas de cada uno de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, para entender, Señor, tu mensaje en lo que hemos leído. Te damos gracias porque tu palabra siempre nos guía, nos reconforta y nos enfrenta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Hemos estado viendo, ¿no es cierto?, leyendo Mateo, y ya venimos del capítulo número 8. Terminamos el capítulo 8 y pasamos a un nuevo capítulo, el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Estamos viendo una serie de milagros que revelan, ¿no es cierto?, quién es realmente Jesús, a quien adoramos. No son solo actos de compasión, mis hermanos, sino que son señales que muestran su autoridad divina. Jesús ha demostrado, mis hermanos, autoridad sobre las enfermedades, sobre la naturaleza y sobre los demonios. En el capítulo anterior, mis hermanos, había liberado a 2 hombres endemoniados en la región de ahí de Gadara. Sin embargo, en vez de recibir con gratitud los habitantes, mis hermanos, después de haber hecho esa sanidad, esa liberación, le pidieron que se fuera. Le pidieron que se fuera porque había llegado, ¿no es cierto?, y había muerto eran como 2,000 cerdos, mis hermanos. Era lo que ellos cultivaban o criaban, mis hermanos, para su sustento quizás. Y así, rechazado, mis hermanos, por muchos ahí en ese lugar, Jesús vuelve a su ciudad, dice. El texto nos dice: entonces, entrando Jesús en la barca, dice, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Probablemente, mis hermanos, se dijo esto porque se refiere, ¿no es cierto?, a la ciudad de Capernaum, quizás donde él regresó, donde Jesús desarrolló gran parte de su ministerio. Allí, mientras enseñaba en una casa, nos dice, sucede una escena extraordinaria. Un grupo de hombres, nos cuenta, ¿no es cierto?, hemos leído, que traen a un paralítico para que Jesús lo sane.
Mucha gente llegaba, ¿no es cierto?, para ser sanada. Allí mientras enseñaba en esa casa, mis hermanos. Los evangelios paralelos a este evangelio de Mateo, mis hermanos, en Marco y Lucas, nos cuentan un detalle, nos cuentan con más detalles esta impresionante suceso, mis hermanos. Había tanta gente, ellos relatan, que no podían entrar, no podían abrirse paso estos hombres con este paralítico, y así que subieron al techo, ¿se cuentan? Hicieron una abertura en el techo y bajaron al paralítico frente a Jesús. ¿Podemos imaginar esto, mis hermanos? ¿Te puedes imaginar esta escena? Que estamos aquí y de repente empiezan a romper el techo. Empieza a caer tierra, polvo, ¿no es cierto? Y Jesús enseñando ahí. Todos piensan entonces que algo va a pasar, obviamente. Y cuando descienden a ese hombre en la camilla delante de Jesús, todos piensan que Jesús va a sanar a este hombre. No pasa otra cosa por la mente de esta gente que viene en busca de Él, a que le dé sanidad, le traiga sanidad. Pero Jesús hace algo inesperado, mis hermanos, algo que no se esperaba a nadie en ese lugar. Y esto nos enseña una verdad profunda sobre nuestra condición espiritual. Hoy veremos 3 grandes verdades, mis hermanos, en esta predicación, en esta exhortación de la palabra. Primero, la palabra de aliento que nos da nuestro Señor Jesucristo. Los hechos y no solamente palabras, mis hermanos, que podemos leer en la Biblia, en la palabra del Señor, y la reacción necesaria, mis hermanos. Como primer punto veremos la palabra de aliento de nuestro Señor. Y dice su palabra ahí en el versículo 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Las primeras palabras de Jesús, mis hermanos, son sorprendentes. Él no dice levántate, como muchos estaban esperando en esa instancia. ¿Por qué? Porque todos pensaban de que Jesús lo iba a sanar y el hombre se iba a ir tranquilo a su casa. Sin embargo, no le dice levántate, dice ten ánimo, hijo. Jesús habla primero, mis hermanos, al corazón del hombre, animándolo a que hay una esperanza, a que hay una solución. Ten ánimo. La expresión, mis hermanos, ten ánimo, puede traducirse con cobra valor y ten confianza. Jesús no comienza con el milagro, comienza, mis hermanos, con consuelo. Ten ánimo. Ten ánimo. ¿Quién no se sentiría, mis hermanos, consolado en medio de una enfermedad, en medio de un problema, y que alguien te diga, ten ánimo? Que Jesús te diga, ten ánimo. Qué reconfortante sería eso. Jesús da el consuelo en ese minuto. Eso ya nos revela algo, mis hermanos, del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no es frío. Jesús no está distante, mis hermanos. Jesús es profundamente compasivo. Amén. Amén. Tenemos un Dios compasivo, mis hermanos. Y luego añade una palabra aún más profunda. Dice hijo. Le llama hijo. Este es un término amoroso de tratar a una persona. Jesús le dijo hijo.
El paralítico probablemente, mis hermanos, había vivido años dependiendo de otras personas, tal vez cargado de vergüenzas, frustraciones o desesperación. Pero Jesús, mis hermanos, lo mira y le habla como un padre a un hijo. Ten ánimo, hijo. Antes de sanar su cuerpo, sana su corazón. Pero lo más sorprendente viene después, mis hermanos. Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Aquí está el punto central, mis hermanos, del pasaje. Este hombre vino buscando la sanidad física, pero Jesús ve algo más profundo en ese hombre. Jesús ve su mayor necesidad, mis hermanos. La mayor necesidad del paralítico no era ser sanado. No era su parálisis, mis hermanos, era su pecado. Nosotros solemos pensar, mis hermanos, que nuestro mayor problema son las circunstancias. ¿Le ha pasado, hermano? ¿O ha reconocido eso? Que nuestro mayor problema son las enfermedades, problemas económicos, conflictos familiares, incredulidad, mis hermanos, incertidumbre. Creemos que todo eso es un problema. Pero la Biblia, mis hermanos, enseña que el problema más profundo del ser humano es su separación de Dios. ¿Y qué nos separa de Él? El pecado. El pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no es cierto? Íbamos directo a la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo salió al encuentro. Amén. En Isaías, mis hermanos, 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, mis hermanos, nos separa de Dios. Si Jesús solamente hubiese sanado a este hombre físicamente, como todos lo esperaban, mis hermanos, habría salido caminando, pero seguiría espiritualmente perdido, separado de Él, alejado de Él. Pero Jesús hace algo aquí mucho mayor, mis hermanos. Le concede perdón. Aquí vemos la gloria del Evangelio, mis hermanos. El Evangelio no es simplemente que Dios mejora nuestras circunstancias, nuestra vida. El Evangelio es que Dios, mis hermanos, perdona nuestros pecados. Cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, estaba haciendo, mis hermanos, una evaluación. Serán evaluados, dice, tus pecados serán evaluados. No dijo, tus pecados serán ignorados. Tus pecados te son perdonados, dijo nuestro Señor Jesucristo. No dijo, vamos a ver qué se puede hacer contigo, con tus pecados. No, Él dijo, tus pecados te son perdonados. Eso, mis hermanos, significa que la culpa que fue quitada, la deuda fue cancelada, mis hermanos, la condenación fue removida. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino precisamente, mis hermanos, para cargar nuestros pecados. Para cargar nuestros pecados allí en la cruz. Cristo tomó el lugar del pecador. Amén. Cristo venía a tomar el lugar del pecador. Y en esos momentos, mis hermanos, ese hombre fue perdonado por Dios. Tomó el lugar del pecador. El castigo que nosotros merecíamos, mis hermanos, cayó sobre Él. Por eso el Evangelio no es simplemente una invitación a mejorar la vida, mis hermanos.
¿Cuántas veces nosotros hemos invitado a gente de esa manera? Ven, que Cristo es sana, que Cristo te va a mejorar tu vida, que Cristo va a mejorar esto y esto y esto otro, mis hermanos. Y no es así. Aquí el paralítico venía a recibir una sanidad, pero Cristo vio aún más allá, dentro de su corazón, que lo que necesitaba verdaderamente ese hombre era el perdón de sus pecados, que lo alejaba de Dios. Es lo que tenemos que tener claro nosotros. En la vida que nosotros hablemos, en la medida que nosotros hablemos a las personas, tenemos que tener claro que esa persona tiene que reconocer su pecado y llegar a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Es una invitación a recibir el perdón, mis hermanos, el perdón real y eterno que nos ofrece nuestro Señor. No importa cuán grande sea el pecado, sea tu pecado, la gracia de Cristo es más grande, mis hermanos. Y aquí vemos en este versículo siguiente los hechos, que no son solo palabras, mis hermanos. Entonces dice su palabra, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Los escribas aquí reaccionaron, mis hermanos, inmediatamente a este hecho. Ellos entendían, mis hermanos, algo correcto. Lo que decían ellos era algo correcto. ¿Y qué decían? ¿Por qué? Porque ellos sabían que solo Dios puede perdonar pecados. Y en esto tenían razón. El problema no era su teología, mis hermanos, sino que el problema era que ellos no reconocían quién estaba delante de ellos. Jesús no corrige entonces su afirmación. En lugar de eso demuestra su autoridad, mis hermanos, y en el versículo 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esto es impresionante, mis hermanos. Nadie había hablado nada. En voz alta nadie dijo nada, sino que lo pensaron. Los escribas estaban pensando, mis hermanos, en silencio, pero Jesús conoce su pensamiento, así como nuestro Señor conoce el pensamiento de cada uno de ustedes en esta hora. Eso ya revela, mis hermanos, algo extraordinario de nuestro Señor Jesucristo. No solo ve lo visible, mis hermanos, Jesús, sino que ve el corazón, ve lo invisible. Y luego le plantea una pregunta a estos escribas. Y dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Humanamente, mis hermanos, cualquier persona podría decir, tus pecados te son perdonados. Pero ¿cómo sabremos si realmente esa orden fue efectuada? Lo podríamos saber después de un tiempo. Pero no tendríamos cómo, mis hermanos, en ese momento decir que eso es afirmativo. Nadie lo puede verificar inmediatamente. Pero decirle a un paralítico, mis hermanos, levántate, es totalmente diferente. Porque eso sí puede comprobarse en el acto, al instante. Jesús le dice, levántate. Y se levantó inmediatamente. Entonces Jesús, mis hermanos, le dice ahí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y aquí Jesús usa un título, mis hermanos, muy importante, es el Hijo del Hombre. Este título apunta en la visión mesiánica, mis hermanos, ahí en el libro de Daniel, profeta Daniel,
que en el capítulo 7, versículo 13 y 14, donde el Hijo del Hombre recibe dominio eterno y autoridad divina. Jesús está diciendo entonces, yo tengo autoridad, yo tengo poder, yo soy el Mesías prometido. Y entonces ocurre el milagro, mis hermanos, diciendo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Imaginen el silencio, mis hermanos, en ese momento, todos mirando, todos esperando que ese hombre se levantara. Y el hombre postrado, ese hombre paralítico, mis hermanos, se levanta. Tiene que haber habido un clamor inmenso en ese momento. ¡Oh! Se levantó. El mismo hombre que había sido, mis hermanos, llevado, que había sido metido por el techo, mis hermanos, ahora está de pie, delante de toda esa gente que estaba ahí presente. El milagro físico, mis hermanos, confirma la realidad espiritual. Jesús demuestra que un acto visible, mis hermanos, que tiene autoridad, Él sobre también lo invisible, porque sanó al hombre. Y como sanó al hombre, mis hermanos, Él perdonó sus pecados. El perdón de pecados, mis hermanos, no era solo una declaración, sino que era una realidad respaldada por el poder divino de nuestro Señor. Y como tercero, mis hermanos, es la necesidad de la reacción que debemos tener, mis hermanos, la reacción que tuvieron estos hombres en ese lugar. ¿Y cuál es la reacción que debemos tener nosotros? El versículo 8 nos dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. La multitud, mis hermanos, se maravilla. Reconoce que algo extraordinario, mis hermanos, ha sucedido en ese lugar. Y glorificaban a Dios. Pero Mateo deja una matiz interesante aquí. El texto dice que Dios había dado tal autoridad o potestad a los hombres. Ellos todavía, mis hermanos, no comprendían completamente quién era Jesús. No entendían que Jesús era Dios. Ven el milagro, mis hermanos, pero no todos entienden la profundidad de lo que acaba de ocurrir en ese lugar. Y aquí está la pregunta, mis hermanos, para nosotros. ¿Solo estás maravillado tú de Jesús? La multitud se maravilló, pero maravillarse no es suficiente, mis hermanos. Hoy muchas personas admiran a Jesús. Muchas personas hablan bien de Jesús, respetan a Jesús, pero nunca han venido, mis hermanos, a Él con arrepentimiento y fe. Admirar a Cristo nos salva. Conocer la historia bíblica, mis hermanos, nos salva. Ir a la iglesia nos salva. Solo salva, mis hermanos, el venir a Cristo con fe y arrepentimiento. Amén. Solo eso, mis hermanos, te salva. Este pasaje nos confronta, mis hermanos, con una pregunta personal. ¿Dónde te encuentras tú en esta historia? Si tú te metes en la historia, ¿dónde te encuentras tú o te sientes identificado?
Tal vez hoy tú eres como este paralítico. Tal vez hoy tú eres como este paralítico que llegó en esa camilla, que estaba enfermo físicamente. Pero espiritualmente estás tú, mis hermanos, paralizado por el pecado. Tal vez has tratado de arreglar tu vida por tu cuenta. Tal vez has cargado culpa, mis hermanos, por años. Tal vez nadie conoce tu lucha. Pero Jesús la conoce. Jesús la conoce, mis hermanos. Jesús ve el corazón, así como lo vio en este paralítico, mis hermanos, lo ve en ti. Él sabe de tus luchas, pero también sabe de tu pecado. Jesús conoce, mis hermanos. Jesús ve el corazón. Jesús ve lo que nadie más ve en ti. Y hoy Él sigue diciendo lo mismo que dijo en esa casa donde estaba enseñando, mis hermanos. Nos dice y te dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ese es el mensaje glorioso del Evangelio, mis hermanos. Cristo no vino solamente a mejorar nuestras circunstancias. Cristo vino, mis hermanos, a hacer algo infinitamente mayor. Vino a reconciliarnos con el Padre. Vino a cargar nuestros pecados allí en la cruz, mis hermanos. Vino a ofrecernos perdón y vida eterna. Este pasaje nos revela entonces 3 verdades gloriosas, mis hermanos. Jesús ve nuestra mayor necesidad. Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados, mis hermanos. Y Jesús transforma verdaderamente a quienes vienen a Él, como este paralítico. Este paralítico entró, mis hermanos, cargado por sus amigos, por otras personas, pero salió caminando. Así obra, mis hermanos, la gracia de Dios. Lo que el pecado realiza, mis hermanos, o paraliza, Cristo lo restaura. Si el pecado te tiene paralizado, mis hermanos, Cristo es el que te restaura. Confía en Él. Ten fe en Él. Ten ánimo, mi hermano, porque tus pecados son perdonados en Él. Por eso, mis hermanos, hoy esta invitación sigue abierta. Ven a Cristo y escucha sus palabras. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Amén. Amén. Póngase en pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor. Aleluya. Si tu vida está representada, mis hermanos, en este paralítico que vino buscando una sanidad, pero una sanidad física, pero lo que realmente él necesitaba era el perdón de sus pecados. Oramos a nuestro